YSUCA presenta Retrospectiva 2022. Muy buenos días, gracias por sintonizar Retrospectiva 2022. Hoy es viernes 16 de diciembre. Este día vamos a abordar un tema también importante. Durante este año vamos a hablar sobre inacceso a información pública, opacidad y falta de rendición de cuentas. Están con nosotros dos invitados. Tenemos a José Marinero de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia, DTJ. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, José. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, el tema de transparencia, un tema fundamental en una sociedad democrática, acceder a información pública y que los funcionarios también rindan cuentas, pues es un derecho ciudadano, es un deber también del funcionario. Comencemos hablando en términos generales sobre esto. José y Eduardo, ¿cómo les ha parecido este año el tema de transparencia? Hablemos de manera general o vamos ya puntualizando en temas ya específicos. Eduardo, comencemos con usted. Bueno, yo creo que 2022 se ha caracterizado porque se nota una profundización del cierre de la información de parte de las autoridades gubernamentales para con la ciudadanía. Y esto se puede ver en varios ámbitos. En primer lugar, hay datos que hemos recopilado desde Acción Ciudadana, por ejemplo, que el Instituto de Acceso a la Información es una entidad que cada vez resuelve menos casos que lleva la ciudadanía ante denegaciones de información que hacen los funcionarios públicos y aparte de resolver menos, resuelven menos en favor de la ciudadanía. Entonces, digamos, ahí tenemos un elemento que se viene a sumar a lo que ya traíamos en 2021, ¿verdad? Que ya voy a hacer referencia a eso, pero el tema es que el Instituto de Acceso a la Información como ente garante ha retrocedido en su labor de tutela del derecho de acceso a la información y por lo tanto afecta la transparencia y afecta la rendición de cuentas. Y el otro aspecto que creo que es importante destacar es que se ha incrementado la cantidad de casos donde el Instituto de Acceso, donde las autoridades reservan información. La reserva de información, obviamente una información, digamos, delicada, sensible, es la que está reservando cada vez más las instituciones públicas y que deriva al final en que tengamos casos ante el Instituto de Acceso a la Información. Y lo último, que hay una nueva variante o que se está utilizando cada vez más, el emitir leyes especiales donde se, digamos, altera el proceso de contratación y de aplicación de normas, como por ejemplo la LACAP. Entonces eso obviamente lleva a una deficiente rendición de cuentas por parte de las autoridades. Eso, digamos, tal vez a términos generales lo que este año nos ha mostrado en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Sí, bueno, ya Eduardo plantea que hay un retroceso en acceso a la información pública. José, ¿en qué aspectos específicos o acciones específicas se puede notar este retroceso de acceso a la información y también la opacidad que hay? Bueno, yo coincido con el diagnóstico de Eduardo. Creo que es un año de retrocesos en materia de transparencia, es un año de retrocesos en materia de lucha contra la corrupción, es un año de retrocesos en materia de rendición de cuentas y es un año de retroceso en materia de participación ciudadana. Todos esos son elementos, digamos, de lo que comúnmente entendemos como un gobierno abierto a la ciudadanía. Entonces, hay muchos indicadores que lo que están describiendo es un gobierno que ha retrocedido en estos cuatro componentes: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Elementos muy concretos. Bueno, yo creo que en materia de transparencia hemos visto cómo desde el Ejecutivo se oculta la información más elemental, por ejemplo, del tratamiento aún de la pandemia. Recientemente un estudio de Oxford señalaba cómo
El Salvador es uno de los países que tienen registrados en el continente americano uno de los subregistros más grandes en materia de muertes por COVID durante la pandemia. Es decir, muertes que no fueron registradas como personas que fallecieron por COVID. Y el gobierno, digamos, no lo registró de esta manera. Digamos, ocultándole a la ciudadanía estos datos para que pareciera que su estrategia frente a la pandemia había sido más exitosa de lo que realmente fue. Y en ese conjunto de países que tienen también alto subregistro, están países con un gobierno también autoritario. Están Nicaragua, está Venezuela, que son países que ocultan a su ciudadanía información. Igual que se han ocultado las muertes, que ya me parece gravísimo en materia de COVID, también se han ocultado los datos sobre cómo se han utilizado los recursos para atender la pandemia. Lo mismo podemos trasladar también ahora al uso de los recursos para el régimen de excepción en materia de seguridad, donde se ha blindado, digamos, el acceso a la información sobre los gastos en los que el gobierno ha incurrido en su estrategia de seguridad, que es el régimen de excepción. Ese es en materia de transparencia. En materia de rendición de cuentas, ustedes creo que han visto cómo en general el gobierno se niega a explicar las decisiones que adopta. Creo que el mejor ejemplo ocurrió ya hace algunos meses con la implementación, hace un año, perdón, con la implementación de la ley Bitcoin, donde la ley empieza a ser aplicada y aparece, digamos, como una ley vigente sin ninguna explicación para la ciudadanía. A estas alturas tenemos cero información de cómo se ha utilizado los recursos de todos para adquirir Bitcoin, cómo se ha utilizado y quiénes son los actores empresariales que están apoyando la implementación del Bitcoin. Es decir, de cara a la ciudadanía hay cero rendición de cuentas sobre una medida que evidentemente ha sido muy criticada, pero que además, a la luz de los escasos datos que tenemos, ha fracasado en su implementación. Eso en materia de rendición de cuentas. En materia de lucha contra la corrupción, yo creo que lo más evidente es que no tenemos en este momento una política de lucha contra la corrupción, sino al contrario, una política que protege, que es altamente tolerante con aquellos funcionarios que han sido señalados de hechos de corrupción. Yo creo que el ejemplo más ilustrativo es cómo el gobierno se ha cerrado para proteger a aquellos funcionarios que han aparecido en listas del gobierno de Estados Unidos, la lista de Engel y las otras listas, la Magnitsky, que han sido señalados de hechos de corrupción, y el gobierno, en lugar de abrir investigaciones o detenerse un momento a pensar si estos hechos que se les señalan son o no verdad, lo que ha hecho es proteger a estos funcionarios, incluso acusando a los mensajeros de tener un interés político de destruir a sus funcionarios. Yo creo que estos son ilustraciones del retroceso. En general, en materia de gobierno abierto, El Salvador está por salir por la puerta de atrás de un espacio multinacional que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto. Estamos a punto de ser expulsados de ese esfuerzo internacional por no cumplir los requisitos que permiten a los países avanzar en materia de transparencia, de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Entonces, en marzo se cumple un ultimátum que esta Alianza para el Gobierno Abierto ha dado a El Salvador para presentar un plan de acción que demuestre que hay un compromiso en estas materias. No lo va a cumplir, lo más seguro, y El Salvador saldrá por la puerta de atrás de la Alianza para el Gobierno Abierto. Pocos países han salido por la puerta de atrás de la Alianza para el Gobierno Abierto, y todos tienen una característica en común, y es que se trata de gobiernos de corte autoritario. Bueno, qué lamentable que El Salvador esté dando estos pasos hacia atrás, ¿no? Eduardo, José planteaba, bueno, ya este panorama, pero expliquémosle a la gente que nos escucha por qué es importante que los funcionarios rindan cuentas a la ciudadanía, porque a veces no se tiene, digamos, la conciencia de por qué el ciudadano
debe exigirle al funcionario que le rinda cuentas sobre el uso de los fondos públicos. Claro. Hay que decirle a la ciudadanía que la importancia de la rendición de cuentas estriba en varios factores. En primer lugar, el ciudadano, la ciudadanía, es el mandante, es quien manda y delega a una persona, que es el funcionario, a que ejecute una labor, y en este caso pues es que administre la vida en común, administre la vida en sociedad. Para eso los mandamos. Y en esa medida, esta persona, el funcionario, se convierte pues en nuestro delegado, en nuestro representante, el que va, como digo, a gestionar la cosa pública, y por lo tanto tiene que decirnos cómo la está gestionando, porque es la cosa de todos. Entonces tiene la obligación de decirnos, bueno, yo estoy administrando los fondos públicos de esta manera, yo lo estoy gastando de esta manera, ¿y por qué lo estoy gastando de esta manera? Esa es, digamos, la obligación básica en esta relación de mandato. O sea, el pueblo, por medio de su voto, le manda al ciudadano o ciudadana que se convierte en funcionario que haga determinada cosa, que sea fiscal, que sea diputado, que sea presidente, que sea alcalde, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente por esa relación es que tiene que rendir cuentas. Yo siempre hago el ejemplo, es como cuando mi mamá a mí me daba el dinero para ir a pagar los recibos. Yo tenía que regresar y decirle, mamá, mira, aquí está el vuelto, aquí está el recibo pagado, fíjate que me dio sed, me tomé una Coca-Cola, entonces aquí descontá eso. Esa es la rendición de cuentas y digamos eso es lo que yo estoy obligado, trasladándolo al caso del gobierno, está obligado el funcionario a rendir cuentas. Y el segundo factor tiene que ver con que las decisiones que toman implica, digamos, mover fondos públicos. O sea, precisamente por eso, porque no hay ninguna decisión gubernamental que esté en el aire, que no se relacione con fondos públicos. Desde una aprobación de alguna medida, desde esa decisión hasta la adquisición de resmas de papel en una entidad pública, todo tiene relación con fondos públicos. Y esos fondos públicos son los que nosotros pagamos como ciudadanos que pagamos impuestos. Entonces, precisamente por esa razón, porque son fondos públicos, es que los funcionarios nos tienen que decir cómo lo están gastando y por qué lo están gastando aquí. José mencionaba algo, y esto es lo básico de la rendición de cuentas, es explicar las razones de las decisiones. O sea, ¿por qué el presidente, por ejemplo, toma como política económica el Bitcoin? ¿Por qué? No ha explicado y no ha detallado por qué lo ha hecho y no ha rendido cuentas de cómo ha manejado el dinero. Es decir, que la rendición de cuentas va más allá de mencionar que yo he gastado este valor, que he gastado tanto en estas cosas, sino que el punto es explicar las razones de la decisión. Por decir algo, esta es la mejor decisión para el país en términos económicos porque le va a generar estos beneficios. Eso es lo que ha estado ausente de las decisiones gubernamentales. Entonces, por eso es importante que la ciudadanía exija a sus funcionarios que le rinda cuentas de las decisiones. Y con esto termino. Un ejemplo más. ¿Por qué en una municipalidad, en lugar de pavimentar la calle, se decide gastar en fuegos artificiales en las fiestas patronales, por ejemplo? Eso tiene que explicarlo el funcionario. O alquilar un helicóptero, por ejemplo. Alquilar un helicóptero. Entonces, la rendición de cuentas es decirle a la gente, bueno, mire, fíjese que yo preferí gastar en pólvora porque hay que darle diversión a la gente en lugar de pavimentar la calle. O sea, y ahí es donde entraría en problemas, y a esto quiero llegar. ¿Por qué no rinden cuentas? Porque los funcionarios entrarían en problemas con la gente. Porque en estos casos, ¿qué le tendría que decir a la gente? Yo preferí hacer esto, darle luz a la noche, en lugar de darle una calle pavimentada. Entonces, por eso es importante que la ciudadanía le exija a su funcionario que rinda cuentas. Sin embargo, José, parece que no hay una cultura también de Contraloría Social de parte de la ciudadanía. Pero quisiera que ahondáramos también en algo que ha mencionado Eduardo. ¿Por qué es que los funcionarios tienen tanto temor de rendirle cuentas a la población? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, sumando a lo que escribía antes Eduardo, la rendición de cuentas tiene varios componentes.
Yo creo que estamos acostumbrados a entender la rendición de cuentas en su primer componente, en su primer escalón, que es el escalón de la información. Entonces, los funcionarios tienen una obligación, como ya describí Eduardo, de informar qué han hecho, cómo lo han hecho, con qué lo han hecho, qué resultó de lo que hicieron. Esa es pura información. Pues en este momento, en El Salvador, ni siquiera ese primer nivel se está cumpliendo, porque lo que estamos recibiendo es información fragmentada, se oculta información, se desinforma sobre lo que se está haciendo, hay un aparato de propaganda, un aparato de desinformación que cuenta una historia distinta sobre lo que el gobierno está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en la política de seguridad, ¿no? Donde escuchamos una historia solamente de éxitos y no se destacan, no se conversa, por ejemplo, sobre los abusos, sobre cómo esto va a ser sostenible en el tiempo, sobre cómo se está financiando, etc. Eso es información, el primer nivel. El segundo nivel de la rendición de cuentas, y aquí ya les cuesta incluso más a los funcionarios, es justificar, que es lo que explicaba Eduardo antes, justificar las decisiones, justificar no solamente lo que se ha hecho bien, que a eso les encanta muchísimo a los funcionarios, ¿verdad? Señalar en un informe de rendición de cuentas todos los éxitos del año. Pues no, la rendición de cuentas exige también contar qué fue lo que no se hizo bien, qué fue lo que no se logró y explicar por qué no se logró. Explicar por qué se logró de esta manera y no de otra. ¿Por qué se gastó más en esto que en lo otro? Como el ejemplo que señalaba Eduardo. Esa es justificación, un segundo escalón. Eso cuesta un montón y requiere una ciudadanía además que exija esas explicaciones. El tercer nivel de la rendición de cuentas, y este es el más difícil y obviamente solamente puede ocurrir en sociedades democráticas donde existan controles sobre el ejercicio del poder, es la corrección. De nada sirve que usted me cuente que se gastó 300 millones en Bitcoin y en implementar una ley de Bitcoin y luego pase a explicarme que usted creía que esa era una buena medida para desarrollar el acceso a la banca o desarrollar la economía, las razones que se hayan utilizado en su momento para... Inclusión financiera, se dijo acá, Inclusión ¿verdad? financiera, esa es la frase que estaba buscando. Entonces, de nada sirve que usted me cuente eso y que esa sea la explicación. Y que falló en su intento de implementar la ley, si después no hay una medida que corrija la decisión, que enderece el rumbo de la decisión. Al final de cuentas, estos son recursos de todos. Entonces, nosotros no queremos, nadie quiere que el gobierno siga insistiendo, por ejemplo, en su error, en el error de implementar una política que no solamente es impopular, sino que además está generando unas pérdidas importantes para la ciudadanía, los recursos de la ciudadanía. Y el cuarto escalón de la rendición de cuentas es efectivamente asumir responsabilidades. Es decir, bueno, se equivocó. Bueno, se equivocó por esto. Corrija el rumbo. Ahora, ¿quién va a responder por esos recursos que se utilizaron mal durante 1 año y medio de implementación del Bitcoin? Eso requiere una justicia independiente, requiere de controles, requiere de pesos, de frenos y contrapesos, requiere de una ciudadanía que además esté atenta a lo que sus funcionarios hacen. Eso cuesta un montón, ¿verdad? Requiere construir instituciones lentamente, requiere de una ciudadanía informada, requiere de una ciudadanía activa, requiere de un periodismo independiente que vaya y busque información que exponga lo que no se está contando, las cuentas que no se han rendido, digamos. Y eso es lo que llamamos una democracia. Se requiere un entorno democrático para que haya rendición de cuentas y por eso cuesta tanto. Sí, y eso que plantea José Eduardo es bien interesante porque dice, bueno, es fácil decirle a la gente lo que he hecho bien, ¿verdad? Pero es que si le digo a la gente lo que no he hecho bien, eso también le afecta electoralmente a los funcionarios. Es que ese es el punto. Yo creo que hay dos cosas que hacen que los funcionarios no rindan cuentas. Uno, las pérdidas en materia, digamos,
de apoyo electoral que les puede generar el que yo diga, de 10 medidas que yo iba a implementar o que implementé, he fallado en 8 y solo 2 han tenido éxito, ¿ya? Y mostrar de que fueron decisiones equivocadas, que no se le dijo a la gente en su momento, no se le informó, no hubo debate social sobre esas medidas, obviamente eso le va a generar un perjuicio de cara a la elección, porque recordemos que los funcionarios, sobre todo los de elección popular, están pensando siempre en la siguiente elección, no están pensando en, digamos, administrar bien la cosa pública, sino que ya están pensando en la elección. Entonces eso les afecta. Y lo segundo es que dejaría en evidencia, y esto puede tener consecuencias legales, un manejo arbitrario de fondos, una decisión arbitraria que se ha tomado y que obviamente se configura en un ilícito que tendría que ser penado. Por ejemplo, si al final se encontrara en el manejo del Bitcoin ilegalidades en la aprobación de fondos, ¿quién autorizó los fondos? ¿Se siguió el procedimiento debido? Y si eso se comprobara y se supiera en una rendición de cuentas, eso le implicaría responsabilidad penal para todos los implicados, comenzando por el presidente, el ministro de Hacienda, Banco Central de Reserva, quienes estén involucrados, por ejemplo. Entonces, el punto de la resistencia de la rendición de cuentas es eso, perder apoyo popular y digamos, tener una responsabilidad penal, administrativa, civil, por el mal manejo de los fondos públicos, por las decisiones que se tomaron. Entonces, eso es lo que hace que los funcionarios no rindan cuentas, no expliquen a la población las decisiones, porque ese es el tema, decirle, mire, por esto es que nosotros tomamos esta decisión, pero como siempre está el cálculo político, el interés de por medio, porque imaginémonos que rendir cuentas me revele la ciudadanía que esta decisión se tomó para beneficiar a este sector, para beneficiar a estas empresas, por ejemplo, eso no va a ser bien visto por la población y les va a restar apoyo, aparte de lo que decía, probablemente hay corrupción en esas decisiones, por eso se tomaron de esa manera, por eso se benefició a este sector y por eso es que no se quiere dar a conocer a la gente esa decisión. Entonces tiene todas esas implicaciones la rendición de cuentas y por eso hacemos el énfasis en que la ciudadanía tiene que exigirle a su alcalde, a su consejo municipal, a su diputado cuando le llega a dejar el kit de construcción, que ahora así se llama, pídale que le rinda cuentas, que le diga qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, qué resultados han tenido y si van, como ya lo decía José, si van a corregir el rumbo, que se lo pidan a los ciudadanos a los funcionarios. Pero ¿qué pasa a veces también cuando los ciudadanos se centran, digamos, en la corrupción que ha habido en el pasado, pero no se mira la corrupción del presente? Y este país, bueno, ha sido un país que por muchos años ha tenido casos de corrupción y ustedes los conocen, ¿verdad? O sea, desde el gobierno de Francisco Flores, pasando por Mauricio Funes, es decir, pues es una historia de El Salvador con muchísima corrupción, pero ¿qué le pasa a la población salvadoreña que tendemos a olvidar y entonces es una constante y es un círculo del cual no se puede salir? Bueno, yo creería que tiene que ver mucho con la utilización de la corrupción como una bandera política, nada más. Al final la corrupción es una enfermedad de la democracia, del funcionamiento de los estados, es una enfermedad que le resta derechos a la ciudadanía. Lo que se pierde en corrupción se pierde en salud, se pierde en educación, se pierde en seguridad, se pierde en obras públicas. Cada vez que hay un caso de corrupción estamos perdiendo todos. Y sin embargo pareciera que seguimos utilizando la corrupción como un reclamo político y un reclamo político electoral, sin realmente tomar medidas y diseñar políticas públicas que permitan enfrentar la corrupción. Yo creo que en línea con esta reflexión que hacíamos antes sobre cómo se oculta la información, yo creo que hay que ponerse a pensar justamente cómo los funcionarios se esmeran muchísimo en destacar
los logros, ¿verdad? Y cuando rinden cuentas lo que hacen es contarnos todas las maravillas que hicieron durante el año. Pero usted nunca ha oído a un funcionario contar en su informe de rendición de cuentas: no logramos esto, fallamos en esto nos equivocamos, ¿no? Porque esto produce réditos políticos, esto produce preferencia electoral, esto produce puntos con el gobierno, gana puntos con su presidente, con su entorno, pero esto otro le resta, ¿verdad? Yo creo que es muy parecido con la corrupción, ¿verdad? Exponer, digamos, que este gobierno tiene los mismos vicios que tuvieron estos gobiernos que usted mencionaba antes, obviamente le restaría credibilidad, le restaría apoyo. Y entonces la comunicación de este gobierno, la información de este gobierno se ha centrado sobre los casos de corrupción del pasado, que existen, que por supuesto existen. Y de hecho son causantes o fueron causantes del gran descontento de la ciudadanía en general con los partidos políticos, con la política, un desencanto y un alejamiento además de la política. Pero lo que no nos cuentan es que esos mismos casos de corrupción siguen sucediendo y ahora de hecho ni siquiera sabemos en qué medida, porque toda esa información sobre el uso de los recursos públicos, el uso de todos los recursos en manos del Estado, sobre los resultados de las políticas, es información reservada, es información que no está disponible para la ciudadanía. Entonces no sabemos en qué medida se están reproduciendo estos mismos vicios del pasado. Entonces yo pensaría que hacia futuro, a lo que deberíamos de aspirar es que El Salvador pudiese avanzar en una verdadera política de lucha contra la corrupción, donde no solamente los gobiernos estén comprometidos con erradicar la corrupción, sino además de una ciudadanía comprometida en pie de lucha por exigir que cada centavo de los recursos de todos se use para lo que se supone que debe ser utilizado. Claro, la importancia de la Contraloría Ciudadana que ya mencionaba también Eduardo. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, como siempre, usted va a tener la oportunidad de participar en esta entrevista. Ya regresamos. Enseguida regresamos con más de Retrospectiva 2022. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con Vos. Allá va el mago González, el mago en el sprint, el mago ahí en la llegada, el mago entra al área y... Toda la información deportiva, nacional e internacional, la encuentras en 91.7 Deportes. Noticias, efemérides, entrevistas y más, solo por 91.7 Deportes. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. 91.7 Deportes, aquí por Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Continuamos con Retrospectiva 2022. Gracias por continuar en sintonía de YSUCA en Retrospectiva 2022.
Si usted nos acaba de sintonizar, pues le comento que estamos hablando sobre inacceso a información pública, opacidad y falta de rendición de cuentas. Usted puede participar en esta entrevista, como siempre, puede hacerlo a través de nuestros números directos, a través de nuestro número de WhatsApp, o también puede dejar sus mensajes y comentarios a través de nuestro Facebook. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo. Tenemos ya algunos mensajes, voy a dar lectura a algunos. Dice el primero de ellos, no sé si me equivoco, pero creo que en todos los cobros de la alcaldía hay un cobro que es para fiestas patronales. No sé tampoco si la pólvora de fin de año la toman de ese fondo. No estoy defendiendo a ninguna alcaldía, pero ¿cómo se tomaría al menos de ese fondo? Respecto a lo que hablan, con respecto al Bitcoin, estoy completamente de acuerdo. Tenemos comentarios de Facebook, nos dicen saludos desde Soyapango. ¿Qué hacemos ante tanta situación que no se entiende? Estar de brazos cruzados, dice. Muchas bendiciones. Saludos desde San Salvador. Es preocupante el retroceso en nuestro país en materia de transparencia. Tenemos audios que nos llegan también vía WhatsApp. Vamos a escuchar. Buenos días, hermanos de la UCA. Bonito programa. Pues decirles mi punto de vista. Que esto, el no rendir cuentas, fue algo que ha impuesto el señor Bukele desde que estuvo de alcalde en Nuevo Cucatlán. Y como aquí la gente estaba endiosada con él nunca rindió cuentas. Entonces así se fue para San Salvador y igual. Llegó a la presidencia y todo el mundo cree que es el Mesías. Entonces él se ha apoderado de eso. Y por eso es que ha metido también un montón de leyes que restringen a la gente a exigir sus derechos y la gente que tenemos miedo porque, bueno, por tanto detalle, pues hoy con la ley de sección, cualquiera que proteste lo llevan por delincuente. Igual, si me estuvieran controlando mis llamadas y mi WhatsApp, por esto corro riesgo de que me metan preso, pero igual no tengo miedo. Así que ellos no rinden cuentas porque ahí esconden su sinvergüenza. Si los otros robaban aún rindiendo cuentas, estos con mucha más razón, como quieren robar más, por eso es que no rinden cuentas. Y hay un montón de detalles que a simple vista se ve que ellos se llevan el dinero del pueblo. Gracias y feliz día. Bueno, feliz día, gracias por su participación. ¿Tenemos más audios? Escuchemos. Muy buenos días, Kenia, a José y a Eduardo. Creo que hacen los tres una labor importante para nuestro país y en este contexto tan adverso. Yo he visto cómo a los tres los atacan en redes sociales y inventan cosas incluso. Veo cómo Eduardo lleva la cuenta de los días que usurparon las funciones de los magistrados, en donde impusieron los magistrados la Asamblea Legislativa, y creo que eso es ir sembrando, ir activando la conciencia de los salvadoreños, y por eso les felicito a los tres. Mi pregunta es, ¿por qué los salvadoreños le pierden interés a la rendición de cuentas, siempre y cuando ellos consideren que el gobierno está haciendo bien las cosas? Es decir, que le disculpan cualquier señalamiento de corrupción, incluso de Estados Unidos, siempre y cuando ellos sigan pensando que este gobierno está haciendo bien las cosas. ¿A qué se debe? Muy buenos días y un saludo. Un saludo para usted también, muchísimas gracias. Vamos a escuchar otro mensaje que nos envían vía WhatsApp. Buenos días, señores YSUCA. Muy buena entrevista y la verdad creo y casi con certeza lo aseguro que somos un pueblo que si no nos damos cuenta de las cosas nos hacemos los disimulados, pero si atacamos somos como un rebaño prácticamente. No nos interesa, no indigna ver personas que no han tenido trabajo toda su vida, llegan a un cargo público, no tienen casa, no tienen dónde vivir y todo, y de repente salen con sus carros últimos modelos comprados recién con sus salarios, entre comillas, ¿verdad?
de los nuevos puestos para los cuales ni siquiera están preparados. Pero eso no nos molesta, no nos indigna. Según la mayoría, el dinero que se les paga a todos estos funcionarios es un dinero que crece en árboles. No nos interesa. Pensamos que todo ese es el sacrificio de todo un pueblo, hasta del más mínimo pagamos impuestos. Es difícil, necesitamos educación, personas que se eduquen, los hijos eduquen a los padres, porque hay un analfabetismo emocional, un analfabetismo intelectual y de toda forma. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias por su participación. Voy a dar lectura a 2 mensajes más. Dice: gracias a la YSUCA por esas entrevistas que nos ayudan a ser más críticos. Ojalá que los salvadoreños a la hora de votar tomemos en cuenta el despilfarro que hacen los funcionarios y no velan por las necesidades del pueblo. La corrupción corroe no solo a El Salvador. ¿Existe un organismo internacional que controle la corrupción en los países que reciben préstamos?, nos preguntan. Y otro mensaje más desde Atiquizaya: la corrupción solo ha cambiado de color, nos gobiernan los mismos de siempre. Nos siguen llegando más mensajes vía WhatsApp, pero vamos a dejarlos para después. Nos vamos a quedar hasta acá para escuchar también sus reacciones. Eduardo. Con el ejemplo de la pólvora, alguien decía que eso es un impuesto municipal, una tasa municipal. Yo ponía de ejemplo el tema de la pólvora, o sea, no es que estaba hablando en contra de la pólvora ni nada, sino que lo ponía como ejemplo. Pero valga el ejemplo para preguntarle al ciudadano o a la ciudadana que hacía la consulta y para los demás. Pero, ¿por qué un municipio va a estar gastando en pólvora y por qué no pone una tasa específica para pavimentación de calles, por ejemplo, iluminación, etcétera? O sea, este ejemplo nos sirve para ilustrar por qué la prioridad de un gobierno municipal es eso y no otras necesidades que puede tener el municipio. O sea, y no estoy hablando de uno en particular, estoy hablando en general. Eso con lo que mencionaban de la pólvora. Con lo otro, hubieron 2 preguntas y uno consultaba cuál será la razón de que el salvadoreño sea renuente al tema de rendición de cuentas, y la otra amiga que hablaba de que como que fuéramos un rebaño. Yo creo que si bien este fenómeno que estamos viviendo en el país es multicausal, pero creo que a la base tiene el tema de la cultura política. O sea, eso es básico, la cultura política. ¿Y a qué me refiero con cultura política? Pues es la forma que se posiciona el ciudadano ante el fenómeno político. ¿Cómo lo hago? Me posiciono ante la política como un súbdito, como alguien que no me importa lo que pase, o me posiciono como un ciudadano, una ciudadana crítica, que cuestiona, que se interesa por eso. O sea, entonces el salvadoreño tiene mayoritariamente una cultura política autoritaria, no una cultura política democrática. ¿Y esto autoritario a qué se refiere? Que es una persona que no se considera ciudadano, sino que es súbdito del poder político. Es decir, yo estoy en función de que me gobiernen y yo dejo que me gobiernen, yo no tengo ninguna participación en la política, en el rumbo del país, sino que yo simplemente vivo por inercia según lo que diga el político. Entonces, en esa medida en que tenemos esta cultura política autoritaria donde no hay participación, donde no hay interés, donde yo dejo pues que la autoridad haga lo que quiera, con mis derechos incluso, es lo que explica mucho de por qué el país está como está y por qué el ciudadano no exige lo que le corresponde. Esa es una parte, y lo otro, obviamente, no hay que dejar de lado las medidas de manipulación de la mente que usa el gobierno. Y aquí usa la propaganda para, digamos, tergiversar la realidad. Ya lo decía José, que solo en su propaganda solo muestran lo bonito, no muestran, digamos, los desafíos que tiene el país, sino que solo lo bonito. Entonces, eso manipula a la gente, la conciencia de la gente, la desinforma y termina al final la gente aceptando la cucharada que le da el gobierno. Sí. José, también le cedo la palabra. Sí, bueno, le puso el ejemplo de la pólvora. Yo sí creo que la gente debería preguntarse, bueno, ¿por qué mi gobierno municipal, que no tiene para recoger la basura, que no tiene para pagar empleados, que no tiene para pagar la iluminación pública, tiene para gastar en pólvora? ¿Y cómo es que el gobierno municipal
no tiene en este momento recursos. Y si jalamos un poco la pita, encontramos que al final, en el presente, lo que ha habido es un desfinanciamiento de los gobiernos municipales por una decisión que se origina en el Ejecutivo, en el desmontaje del modelo de descentralización municipal. Entonces yo creo que ahí hay que hacer las preguntas sobre por qué mi gobierno municipal tiene recursos para gastarse 10,000 pesos en pólvora en cuestión de minutos, pero no tiene para recoger la basura el resto del año, ¿verdad? O no tiene para servicios de salud municipales, o no tiene para arreglar la calle o mantener limpios los parques de mi municipio. Sobre las dos reflexiones que se hacen en torno a por qué nos desentendemos, bueno, yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Creo que siempre nos critican a los que hablamos de estos temas de transparencia y de lucha contra la corrupción, porque pareciera que estamos reclamando por algo que es solo nuestro. Eso es un señalamiento bien habitual. Pero ¿qué es lo que les duele si no es de ustedes? Es una frase, además, que seguramente la recibís a cada rato, ¿verdad? Como crítica, Eduardo. ¿Por qué tanto reclaman por algo que no es de ustedes? Es que justamente es nuestro, es de todos. Es de todos los salvadoreños y de todas las salvadoreñas. Y yo creo que lo que nos ha pasado es que nos hemos desentendido de lo que es de todos. Y hemos entendido que lo público es de nadie. Y es al revés. Lo público, los recursos públicos, las vías públicas, el sistema de salud, el sistema de educación, es de todos. Y como hemos entendido que no es de nadie porque es público, entonces nadie se hace responsable de protegerlo, de defenderlo, de reclamar cuando se está utilizando inadecuadamente, cuando no funciona. No hay democracia sin ciudadanía, no hay democracia sin demócratas. Necesita que la gente se involucre, que nos involucremos en reclamar nuestros derechos, en ejercer nuestros derechos. Métase, involúcrese, reclame, señale, participe, vaya a votar, organícese, forme parte de un partido político o no, o de una asociación vecinal, de una DESCO, o involúcrese con su comunidad, lo que le queda más cerca, lo que le da más también el tiempo y sus recursos, pero involúcrese en lo que es de todos. El problema, creo que fundamental, un poco en línea con la cultura política que señalaba Eduardo, es que nos hemos desentendido de lo que es nuestro, y eso ha permitido que otros se apropien de lo que es de todos. Y yo creo que el quiebre va a estar en el momento en que todos asumamos de que lo que es público es de todos y que por tanto todos deberíamos involucrarnos en su protección, en su mejoramiento, en su defensa. Pero además de que sea el ciudadano José y Eduardo quien esté pendiente y en esta Contraloría Social, ¿qué instituciones o organismos son los encargados de controlar esto? Y teníamos algún comentario por acá que nos decía, y se refería específicamente a organismos internacionales. Sí. Y decía, ¿qué organismos internacionales es quien controla esto, si es que existe en los países? Pero internamente también tenemos instituciones contraloras. Es que hay, digamos, a nivel internacional una serie de convenios, tratados que obligan al Estado, a los estados a prevenir y combatir y juzgar la corrupción. O sea, eso, digamos, en términos generales. Pero ya, digamos, cuando se da una donación al país, ahí entran otros mecanismos a jugar. O sea, las condiciones y las condiciones de auditoría y de fiscalización que pone el donante al país, por ejemplo. O sea, en qué medida le va a pedir rendición de cuentas, digamos, este cooperante a El Salvador. O sea, ya son unas cuestiones más, ¿cómo decirlo?, de la relación que se da de esa donación, más que hay un ente que esté cuidando. Obviamente hay una responsabilidad estatal, que, como usted lo decía, las entidades internas de cada país que tienen el deber de controlar el adecuado uso de estos fondos de la cooperación internacional. O sea, pero eso ya es, digamos, una responsabilidad del Estado salvadoreño,
Aquí estamos hablando de la Corte de Cuentas, del mismo órgano ejecutivo, sus mecanismos de control interno, para garantizar que se use para lo que se ha adquirido un préstamo y no se desvíe, como ya hemos visto en el pasado. Eso podría contestar. Y solo algo brevemente. Yo creo que hay que decirle a la ciudadanía también que no es que antes teníamos una rendición de cuentas como tal, o sea, porque tampoco antes nosotros recibíamos de los funcionarios a nivel local, a nivel nacional, una rendición de cuentas. Con el gobierno del FMLN se intentó hacer una rendición de cuentas, pero se quedaba en el primer nivel que decía José. Solo informaban, y no informaban bien, sino que medio informaban, pero solo hasta ahí se llegó. No se pasó al nivel de explicar las razones y todo lo demás. Pero digo esto porque al final la gente tiene que ver que no ha cambiado este tema. O sea, por eso traigo a colación el pasado, porque no ha cambiado. Estamos en la misma situación. O sea, no hay lo que se ofreció al electorado allá en 2018 de que se iba a cambiar el tema de la transparencia y de combate a la corrupción. Eso no ha cambiado. Bueno, se prometió que iba a haber un comisionado contra la corrupción. De la oposición. Que estaba las CICIES y nada de eso tenemos en este momento. Miren, Honduras acaba de firmar con las Naciones Unidas el acuerdo para implementar una comisión internacional que vea el tema de la corrupción en Honduras, pero en El Salvador eso no se ve. Sí. Hablando de las instituciones también, José, que ya mencionaba Eduardo, ¿cómo ve usted las instituciones contraloras acá en El Salvador? Ya mencionaba Eduardo el tema de la Corte de Cuentas. Bueno, sumemos acá también el Tribunal de Ética Gubernamental, que tiene que darle seguimiento también a las actuaciones de los funcionarios. Bueno, nuestra evaluación, producto del seguimiento continuo que damos al funcionamiento de estas instituciones y también del trabajo que hacen nuestras instituciones amigas, organizaciones amigas, es que en general no existen en este momento frenos y contrapesos efectivos al ejercicio del poder del Ejecutivo. Las instituciones que deberían de hacer una labor de control de cómo se administran los recursos, de cómo se comportan los servidores públicos, han dejado de funcionar de facto o porque las leyes que les rigen han sido modificadas. Y con eso me refiero desde los controles internos que permiten, por ejemplo, asegurar la integridad del uso de los recursos públicos en las adquisiciones, que son las auditorías internas de las instituciones, hasta instituciones que debían ser garantes del derecho de acceso a la información o de la ética pública, como son el Instituto de Acceso a la Información Pública o el Tribunal de Ética Gubernamental. O han desaparecido, han renunciado a su rol, o han sido capturados, han sido cooptados por el poder del Ejecutivo, o se han vuelto completamente marginales en la labor que deberían estar haciendo de controlar el uso de los recursos y de controlar el ejercicio del poder. Y aquí incluyo en la lista al Tribunal de Ética Gubernamental, incluyo al Instituto de Acceso a la Información Pública, incluyo a la Corte de Cuentas, que también ha desaparecido del mapa, e incluyo los controles internos también del Ejecutivo que han sido desactivados y que en este momento incluso significa el desmantelamiento efectivo de incluso las oficinas de acceso a la información pública que se han convertido en una extensión más de la política de opacidad de este gobierno. Así que ese es el escenario interno, un escenario donde las instituciones están trabajando en dirección contraria a una política de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana. Y de hecho están trabajando para ocultar información, para no permitir la rendición de cuentas, para cerrar espacios a la participación ciudadana. Un gobierno democrático se abre a la ciudadanía, explica qué ha hecho, abre canales de participación. Un gobierno autoritario trabaja de espaldas a la ciudadanía, no cuenta lo que hace y además no dialoga, sino que impone.
Yo creo que esto caracteriza muy bien el tiempo en que vivimos. Esto en lo interno. En lo internacional, que es la pregunta que hacía la persona que llamó, creo que vale la pena decir que así como se reconoce que la corrupción afecta derechos fundamentales, afecta a los derechos humanos, también se está reconociendo que la lucha contra la corrupción es un derecho de los ciudadanos. Exigir la lucha contra la corrupción, que los gobiernos luchen contra la corrupción, es también un derecho humano, ¿no? Porque es una afectación permanente al resto de los derechos. Y ya se está pensando, todavía muy preliminar, y todavía no se ha construido, digamos, una solución que funcione, pero ya se está pensando, igual que se hace en las graves violaciones a los derechos humanos, donde hay una Corte Penal Internacional, ya se está hablando de cortes internacionales contra la corrupción, donde se pueda llevar a responsables de graves casos de corrupción que le nieguen a la ciudadanía sus derechos más elementales como la salud, como la educación. O se está pensando en instituciones internacionales también que vigilen y que ayuden a los países a mejorar sus políticas anticorrupción. En este momento no existe, lo que existe es un estándar, y el estándar es un estándar de derechos humanos. Tenemos derecho como ciudadanos a exigir la lucha contra la corrupción, porque si no se lucha contra la corrupción, se nos niegan el resto de los derechos humanos. Yo creo que hay que pensarlo en esa lógica, y entonces creo que caemos en cuenta por qué es tan importante esta conversación. Sí, así es. Tenemos espacio, vamos a escuchar los audios que teníamos pendientes, que nos habían enviado vía WhatsApp. Es lamentable que la gente no se dé cuenta de la importancia que es la rendición de cuentas. Y como dijo el señor, la corrupción te roba salud, educación. Miren, esos hospitales no tienen medicina. Escuchemos el siguiente audio. Buenos días. Por otro lado, se me olvidó preguntar dónde tienen algún podcast o dónde puedo oír diferido este programa, dado que por mi trabajo no me permito poder oírlo en totalidad. Bueno, muchísimas gracias. Esta entrevista se transmite a través de Facebook Live, pero también queda en nuestro canal de YouTube. Ahí puede buscarnos como Radio YSUCA 91.7. Aprovecha ahí para suscribirse al canal y también puede escuchar de manera completa esta entrevista. Bueno, eran las participaciones que nos hacían falta por escuchar. Nuestro amigo mencionaba algo bien importante, y es la falta de medicamentos en los hospitales, ¿verdad? Y es que este tema es un tema de no acabar, lo hemos venido escuchando desde hace mucho, se ha prometido mucho en este tema. Escuchaba recientemente, recordando algunas declaraciones que da el presidente, y decía que antes de los 100 días de su gobierno iba a estar abastecido todo el sistema de salud. No hemos visto nada de esto. A propósito, pues, de lo que estamos hablando, que también cuando los recursos se desvían hacia otro lado, pues la gente se queda sin esto que es tan fundamental. Es que lo que pasa es que la corrupción mata, la falta de rendición de cuentas mata, la falta de transparencia mata, tal vez no en el momento, a largo plazo. O sea, el que no se tenga abastecido los hospitales con medicinas deviene de una mala política de salud pública, que no nos han explicado por qué no se están tomando las medidas, no se está rendiendo cuentas del sistema de salud, por qué no es eficiente, por qué no tiene medicinas. Y eso a la larga, como no genera lo que decía José, de corregir, lo que hace es que desabastezca los hospitales. El que no haya una rendición de cuentas para que la ciudadanía se exprese, para que los funcionarios corrijan y se tengan las medidas adecuadas. Al final, eso en un par de meses va a significar que una persona con un padecimiento va a llegar al hospital y no va a tener medicina, no va a tener el tratamiento adecuado. Entonces la corrupción mata, y eso es lo que se está viendo ya. Sí, ante este escenario, José, ya nos quedan pocos minutos de esta entrevista, ante este escenario y esto que ya ustedes muy bien han planteado, cómo ha habido un retroceso en acceso a la información pública, la opacidad que hay, los funcionarios no rinden cuentas,
¿Hay una luz de esperanza por ahí de que esto pueda cambiar a corto o largo plazo, o mediano plazo? ¿O cómo lo ve usted? Bueno, a mí me da mucha esperanza las llamadas y los mensajes de la gente se han comunicado con el programa. Creo que están preocupados, creo que ven importante el tema, creen que no es un asunto de tres locos que andamos hablando sobre corrupción y lucha contra la corrupción y de transparencia, sino que entienden que es algo que también nos involucra a ellos. Yo creo que esa es una razón para el optimismo y de que cada vez hay más gente que está preocupada por cómo se administran las cosas que son de todos, por el rumbo que lleva el país. Y creo que hay que fomentar eso, creo que hay que seguir informando, creo que hay que seguir discutiéndolo, creo que la gente tiene una oportunidad de seguirse informando. Creo que las personas deberían de involucrarse en exigir, además, a sus gobiernos municipales, al gobierno central, qué hace con sus recursos, qué hace con los recursos, no del gobierno, los recursos de nuestros, de los salvadoreños y salvadoreñas. Piense la siguiente vez que vea la publicidad del gobierno. ¿Por qué solo nos cuentan lo bonito? ¿Y por qué todos los videos y los anuncios sobre lo que pasa en El Salvador pareciera que no hay ningún problema? ¿Y por qué no nos cuentan cómo se financia esto? ¿Por qué no nos cuentan qué no han hecho bien? ¿Por qué no nos cuentan qué hace falta? ¿Por qué no nos cuentan los desafíos que están pendientes? Y yo creo que eso va a provocar una conversación que ojalá pueda transformar las cosas en el largo plazo. Así es. Un último mensaje, Eduardo, a manera de resumen así bien breve. No, yo creo que la pelota está en la cancha de la ciudadanía. El ciudadano en su municipio tiene un rol importante de exigirle cuentas a sus funcionarios, que sean transparentes y obviamente a nivel nacional, pero al final el punto es que si su alcalde, su consejo municipal, su diputado no le rinde cuentas, usted tiene una vía para corregir eso, que es su voto en 2024. Yo creo que el ciudadano tiene que informarse del acontecer político, de cómo se está administrando la cosa pública para que haga un buen ejercicio de su voto en 2024 y premie o castigue a los funcionarios según han tenido un desempeño aceptable a nivel de gobierno. Claro, así es. Nos quedamos entonces con ese mensaje, informarnos para tomar también buenas decisiones. Quiero agradecer a ambos que hayan estado con nosotros y hemos hablado sobre este tema que, como ya decía José, es importante plantearlo para que la gente vaya conociendo y vaya despertando también y se entere porque es importante pues rendir cuenta. Gracias, José. Un gusto, Kenia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eduardo. No, gracias por la invitación. Gracias a usted, que siempre es nuestro invitado especial. Les recuerdo que esta entrevista queda en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. YSUCA presentó Retrospectiva 2022.